Buenos días, buenas tardes, buenas noches, el momento que escuchen y lean este artículo. El artículo en cuestión es acerca de eh, Wick, la crítica de Herbert Butterfield, es seguro respecto al enfoque de interpretación Wick o lineal de la historia o diacrónico. Es una interpretación bastante compleja de lo que hace de la realidad histórica y su interpretación. Este extracto es de un volumen de 1931, una traducción de fragmento perteneciente a Herbert Butterfield de la interpretación Wick de la historia de Londres de 1951. Yeah. La primera edición de 1931, pero no sabe cuál edición es. Vamos a poner el resumen del abstract. Esta selección de capítulos ofrece al lector dos argumentos centrales en la crítica de Herbert Butterfield en la denominada historia Wick. El autor presenta la historia Wick como una interpretación del pasado como una sucesión de eventos que necesariamente han conducido al presente. Dicha interpretación argumenta que Butterfield tiene dos problemas. Uno, ya el historiador estudia el pasado por el presente, lo cual conlleva una historia compendiada que incluye solo aquellos acontecimientos que el historiador considera relevantes para explicar el presente. Y dos, al emprender el estudio histórico tomando como referente los propios valores, el historiador Wick conoce con demasiada facilidad quiénes son los buenos y los malos, los villanos de la historia, lo cual nos divorcia del pasado, pues evita que podamos realmente comprender por qué la gente del pasado actuó de una manera en que lo hizo. Introducción. Se ha dicho que el historiador es el vengador y que como juez entre las partes, rivalidades y causas de generaciones pasadas puede levantar al caído y abatir al orgulloso, y que a través de las denuncias, veredictos, su sátira e indignación moral puede castigar la iniquidad, vengar al herido, premiar al inocente. Uno podría ser fácilmente perdonado por no mostrar entusiasmo ante la división de la humanidad, ante el bien y el mal, lo progresista y lo reaccionario, lo blanco y lo negro, y no está claro la indignación moral que no sea una dispersión de las energías que redunda en la confusión de tal juicio. No puede haber queja contra el historiador que de alguna manera personal o privada tenga la preferencia y antipatía que como ser humano se incline a tomar parte del juego que describe. Resulta placentero verle ceder a sus prejuicios y asumirlo emocionalmente para que salpique a color mientras escribe, ello a condición de que al entrar en materia reconozca que está entrando en un mundo de juicios parciales y apreciaciones puramente personales, y no se imagina que está haciendo una declaración ex cátedra. Pero si el historiador puede elevarse como dios y juez, a erigirse como vengador oficial de los crímenes del pasado, puede pedírsele que sea aún más divino y que se consiga con más como el reconciliador y como el vengador que persigue el objetivo de comprender a los hombres, a las partes y a las causas del pasado, y que esta comprensión de lograrse cabalmente resulte la reconciliación final de todas las cosas. Parece asumir que en la historia nos resulta imposible hacer afirmaciones que trasciendan los puntos de vista privados del historiador particular, que hay veredictos de la historia y que la historia en sí misma, considerada de manera impersonal, tengo que decir a los hombres. Parece aceptarse que cada historiador hace algo más que desvelar los pensamientos privados y su capricho, y todos ellos tratan de obtener una verdad que quizás combina con diferentes maneras imperfectas de expresar una verdad. Si pudiésemos lograrlo perfectamente, se haría la voz de la historia misma. Pero si la historia es tal, una suerte de memoria de la humanidad y representa el espíritu del hombre ponderado en su pasado, debemos imaginarlo trabajando no para acentuar antagonismos, a ratificar causas de viejos partidos, sino en la búsqueda de los vínculos que subyacen a la diferencia, de entendiendo que todas las vidas son parte del tejido de la vida. Tal vez el historiador que procede de esta forma intenta asemejarse a un dios, pero quizás sea menos insensato en el que considera el dios vengador. Al estudiar las disputas de antaño, aquel al menos intenta entender a ambas partes de la lucha, y que puede intentar comprenderlas mejor que ellas mismas lo hicieran. Al observar los enmarañados en la red del tiempo y la vicisitud, puede apiadarse de ellos los hombres que tal vez no sintieron piedad por uno y por otro. Muy bien, nunca podría ser perfecto. Resulta difícil entender por qué habría de conformarse con cualquier cosa que no sea llevar a esos hombres y sus luchas a un mundo donde todo alcance sentido y sus pecados sean perdonados. Resulta sorprendente
Resulta sorprendente hasta que el punto el historiador ha sido protestante, progresista y Whig, así como el modelo de caballero del siglo XIX. Mucho después de haberse convertido en un determinista, mantuvo su rol divino como emisor de dichos de juicios morales, y a todos los discípulos de Calvino no renunció al derecho a su indignación moral. Incluso cuando haya reacio a los movimientos de su propia generación, como es el caso de Hartland, quien implacablemente se opuso al acta de reforma de 1832 y temía por las prácticas revolucionarias hacia las que derivaba el país. Algo le inclina aún hacia lo que podría llamarse la interpretación Whig de la historia, negando comprensión histórica de los hombres cuya actitud frente al cambio y la innovación fuese análoga a la suya. Podría comentarse que nuestra visión general de la narración histórica, que aún tiene la impronta de los grandes patriarcas de la disciplina, muchos de ellos aparentemente Whig y caballeros, cuando no americanos, tal vez sea de ellos quienes nuestros historiadores clásicos han heredado la chistera, el estilo pontificial y la gracia que le otorgan el premio a la consolación al hombre que, aunque reaccionario, fue echarle en su vida privada. Pero si tomamos la contienda de Lutero contra los papas y aquella entre Felipe II y Isabel, o los hugonotes con Catalina de Medici, así tomemos el caso de Carlos I frente a los parlamentos, a la del joven Pitt contra Charles James Fox. El historiador parece tender a adoptar en primer lugar un punto de vista Whig o protestante. Muy pronto se ocupa de dividir el mundo entre amigos y enemigos del progreso. Y siento que esta tendencia ha sido corregida hasta cierto punto por concentrado esfuerzo de los especialistas en historia, pero es notable que en todos los ejemplos dados anteriormente, así como en muchos otros, el resultado de la investigación histórica ha sido corregir de manera muy material lo que había sido una aceptada interpretación protestante o Whig. Además, esta tendencia está tan arraigada que incluso cuando la investigación ha corregido historia en detalle, somos lentos en reevaluar el todo y reorganizar las grandes líneas del tema de luz de estos descubrimientos. Por lo que Romier ha deplorado que los historiadores de los hugonotes podrían imputarse que aquellos de los campos de la historia hacen la tendencia a remendar en la vieja narración con la nueva investigación, incluso cuando ésta en detalle ha alterado la orientación de la materia en su totalidad. Nos aferramos a cierta organización del conocimiento histórico que termina siendo una interpretación Whig de la historia, y toda diferencia por la investigación que lleva únicamente a admitir que esta necesita salvedades de detalle. Pero las excepciones al detalle no nos impiden trazar la historia general en el mismo patrón. Detalles en el mismo patrón. Pero digo un poco. En cada ocasión, dichas excepciones en efecto se pierden en el combinado proceso de organización y compendio a través del cual alcanzamos nuestro estudio de la historia general. Así que a través de largos periodos y referencias a grandes transiciones en la historia europea, el punto de vista Whig se valida con mayor fuerza y por más tiempo. ¿Está grabando? Sí. Perfecto. 8 minutos y medio, ya. Y tiempo. Eso de aquí observamos los resultados de la discrepancia que sería entre el especialista y la disciplina y lo que podría llamar historiador general. Es cierto que hay una tendencia que toda la historia vive hacia la interpretación Whig, lo cual no está suficientemente explicado, si no atribuiría este hecho a la prevalencia y persistencia de la interpretación tradicional. Hay un imán que siempre atrae nuestras mentes, y al menos que hallemos la manera de contrarrestarlo. Y puede decirse que si tan solo somos honestos y no somos honestos cuidadosamente autocríticos, tenderemos fácilmente a desviarnos hacia la primera falacia fundamental. O si lo anterior puede darse sutilmente en el pormenorizado trabajo del especialista en historia, entra en acción con un efecto mayor en el momento en que su asunto se escapa de la mano del investigador. Pues en cuanto más se discuta en lugar de indagar, cuanto más se infiere en lugar de investigar, más Whig se torna la historia si no hemos respondido con rotundidad al error original. Hacer la historia más Whig a medida que es compendiada. Además, no puede afirmarse que todos los errores resultantes de un sesgo pueden quedar equilibrados mediante un trabajo que deliberadamente se escriba con el sesgo contrario. No ganamos verdad en historia al suponer el discurso de la parte acusadora al de la defensa, aunque ha habido historias partidistas de los Tory, así como ha habido de los católicos.
Aunque siendo cierto, no hay una tendencia que en sí para que el asunto se incline en esta dirección. Los dos no pueden ser trucados secretamente en virtud del mismo tipo de falacia inconsciente original. Por esta razón, el resultado fácil es esa misma Clio está así del lado de los Wicks. La ciencia histórica en general. La premisa subyacente. La premisa principal de todo intento por comprender a los hombres del pasado debe basarse en la creencia de que podemos, en cierto grado, penetrar en mentes distintas a las nuestras. Si esta creencia estuviera infundada, pareciera que los hombres decían estar siempre aislados entre sí, que todas las generaciones deben ser concebidas como un mundo, una ley para sí mismo. Si no pudiésemos en ningún sentido entrar, por ejemplo, en la mente de un sacerdote católico de forma similar a un orador ateo del Hyde Park, resultaría difícil encontrar cómo podemos saber algo de lo que vamos a extrañar hombres del siglo XVI o pretender entender el proceso histórico a través del cual se ha moldeado el mundo contemporáneo. En realidad, el historiador postula que el mundo, no, en cierto sentido, el mismo mundo, que incluso los hombres más disímiles jamás son absolutamente distintos. Si aunque la afirmación de Tomás de Aquino puede sonar extraña a oídos modernos hasta el punto de rechazarlo por ridículo, por tratarse de una mente absolutamente ajena, considero que rechazar a un hombre de esta manera es un método para bloquear la mente contra él y contra algo importante, la naturaleza humana y su historia, así la negación del esfuerzo con comprender histórica de un personaje histórico. Justamente debido a la diferencia respecto a nosotros, Tomás de Aquino es un objeto de estudio más atractivo para la imaginación histórica, puede ser el objetivo principal del historiador, elucidación de diferencias entre el pasado y el presente. Y su función principal es actuar como mediador entre las otras generaciones y las nuestras. No le corresponde resaltar y magnificar la similitud entre una época y otra, y estará cabalgando tras una bandada de malentendidos si sale a cazar el presente en el pasado. Su pasado más bien es destruir la analogía que hemos imaginado que existen en cuanto nos muestra la Carta Magna, que es un documento feudal, el contexto feudal con unas implicaciones distintas a las que habíamos presupuesto y que no está desilusionando en la medida en que habíamos asumido algo del pasado como era muy similar a algo del presente. Es parte y competencia de la interpretación wiki de la historia estudiar el pasado con referencia al presente, y si bien puede haber un sentido en que ello sea inobjetable, si sus implicaciones son consideradas cuidadosamente, y puede ser un sentido de que sea ineludible, con frecuencia ha sido un obstáculo para la comprensión histórica, puesto que ha sido interpretado como el estudio del pasado con referencia directa y perpetua al presente. A través de este sistema de referencia inmediata del tiempo presente, los personajes históricos pueden ser fácil y irresistiblemente ser clasificados en los hombres que promovieron el progreso y aquellos que trataron de impedirlo. Es una regla general que gracias a la cual el historiador puede seleccionar y rechazar, así como decir qué punto enfatizar. En este sistema, el historiador interpreta su función como resultado de una demanda que está vigilante entre las similitudes del pasado y el presente, en tanto que está pendiente de sus disimilitudes. De este modo, resultará fácil afirmar que ha visto el presente en el pasado, imaginará que ha descubierto una raíz, una anticipación del siglo XX, cuando en realidad se halla en un mundo de connotación muy diferente y que solo ha tropezado con lo que podría parecer una analogía engañosa. Trabajando sobre el mismo sistema, el historiador Wick puede trazar líneas entre ciertos hechos, tal como aquella de Martín Lutero y la larga sucesión de Wicks a la libertad moderna. De no tener cuidado, comienza a olvidar que dicha línea es apenas un truco mental suyo. Llega a imaginarse que representa una suerte de causalidad. El resultado final de este método es una imposición de una determinada forma de la totalidad de la narración histórica. La producción de un esquema general de historia llamado converger hermosamente en un presente, así como muestra del afecto a través de los tiempos en un principio y progreso evidente, lo cual protestantes y Wicks han sido aliados perennes, mientras que católicos y Tory han sido tortuosamente perpetuos detractores. Un ejemplo de la caricatura de este resultado puede encontrarse en la opinión popular aún no eliminada del todo, aquella que la Edad Media representó un periodo de oscuridad cuando el hombre tuvo su lengua anclada por la autoridad, un periodo contra el cual el Renacimiento constituye una reacción y la Reforma Protestante y la Gran Rebelión. Este se ilustra la perfección del argumento de un hombre denunciando el catolicismo en una esquina, quien dijo: cuando el Papa reinaba en Inglaterra, aquella fue la Edad Oscura. Ahora al revés. Ahora ligeramente al revés. La historia Wick se detiene en la cumbre del siglo XX y organiza su esquema de la historia desde el punto de vista del presente y un sitio para abarcarse la encima. Cuando puede fortificarse con argumentos plausibles, puede afirmar que los hechos adquieren sus debidas proporciones al ser observados a través del paso del tiempo. Puede decir que los hechos deben ser jugados por el efecto último, los cuales, dado que no pueden ser rastreados más allá, debemos hacerles seguimiento al menos hasta el presente, y pueden decir solo en relación con el siglo XX. El acontecimiento de otro del pasado que tiene relevancia significativa entre nosotros. Puede usar todos los argumentos útiles por los hombres cuando la discusión es arrastrada a la plaza. Y la filosofía queda destronada por el sentido común, así como estaría sencilla demostrar que el historiador Wick
de su cima, solo ver el curso de la historia invertido y oblicuamente. La falacia reposa en el hecho de que el historiador, si bien trabaja del siglo XVI, mantiene el siglo XX en mente. Hará una referencia directa a través de todos los periodos implicados entre Lutero y los papas en nuestro mundo presente. Y esta yuxtaposición inmediata del presente y el pasado, aun cuando facilita todo y hace algunas inferencias peligrosamente obvias, está condenada a provocar una simplificación de las relaciones entre hechos y un equívoco respecto de la relación entre presente y pasado. Esta actitud hacia la historia no es en ningún modo la que adopta el historiador especialista cuando está dedicado a la investigación particular. Y en efecto, conforme nos acercamos más al pasado, más difícil resulta seguir estos principios de forma consistente, aunque los hayamos aceptado normalmente. A ver, voy a cambiar de lugar de posición el micrófono. Ahí. Aceptado verbalmente. Pese a nosotros y nuestra teoría se olvidaron en nuestra predisposición a estudiar el pasado por el presente. No podemos librarnos de tropezar de cabeza contra él. Y está inmerso en el pasado o en el pasado mismo. Muy pronto nos concentraremos en las cosas más inútiles del mundo, el pendiente María Antonieta, las aventuras de los jacobitas, pero una actitud que tendemos a adoptar a visualizar el curso general de la historia o comentar sobre él. Y una actitud hacia lo que el especialista a veces se desliza cuando intenta relacionar su trabajo específico con la narración histórica, que se enmarca. En otras palabras, esta actitud representa una falacia, un hábito mental no examinado en el que caemos cuando abordamos la historia a gran escala. Es algo que interviene entre el trabajo del especialista en historia y el trabajo, en parte de la organización y en parte de compilación, que el historiador general lleva a cabo. Se inserta en el cambio de enfoque que realizamos a pesar de la visión microscópica de un periodo particular a nuestra vista de pájaro sobre el todo. Este sistema de historia trae consigo una interpretación weak de la historia muy diferente de aquella que el investigador tiene por contar. Hay un presupuesto alternativo en que el historiador puede basarse en estudiar el pasado, una asunción sobre el que parece actuar y dirigir su mente de una manera más o menos consciente. Cuando está concentrado en una investigación desde esta visión, inicia su trabajo consciente del hecho de que está tratando de entender el pasado por el pasado mismo. Si bien es cierto que jamás podrá abstraerse completamente de su propia época, ser consciente del propósito de diferencia entre el historiador Wick, que se dice que estudia el pasado por el presente. La verdadera comprensión histórica no se alcanza por la subordinación del pasado al presente, sino al convertir el pasado en nuestro presente al intentar en la vida de los ojos de un siglo distinto al nuestro. Dicha comprensión no se alcanza asumiendo que nuestra época es el absoluto para que Lutero y Calvino y su generación son apenas relativos. Todo se alcanza aceptando el hecho de que su generación fue tan válida como la nuestra, su asunto tan trascendente como los nuestros y su tiempo tan lleno y vital como es el nuestro para nosotros. El siglo XX tiene sus propias complejidades, así como paciencia con Arrio y Anastasio, quien afligieron al mundo en su disputa sobre un diptongo. Pero el historiador no habrá logrado comprensión histórica, no habrá alcanzado este tiempo de comprensión, en tanto que la mente puede hallar tranquilidad, hasta que haya comprendido que el diptongo es como un asunto de mayor urgencia del universo en aquellas personas. Cuando se enfatiza esta vía, el intento del historiador por comprender el pasado es cuando se evidencia cuál es la verdadera preocupación por elucidar la disimilitud entre pasado y presente, en lugar de indignarse por algo pasado que en principio parece ajeno e incluso perjudicial para nuestros tiempos. En lugar de dejarlo en la lejana obscuridad, intenta llevar el tema a su contexto natural y elucidarlo al mostrar su relación con otras cosas que nosotros sí entendemos. Es decir, el hombre que mantiene su mirada en el presente tiende a preguntarse como tales cosas como surgió la libertad religiosa, mientras que el historiador Wick, gracias a su sutil organización de sus simpatías, tiende a leer esta pregunta con quien te agradecer porque nuestra libertad religiosa. El historiador comprometido con el estudio del siglo XVI probablemente se preguntará por qué los hombres de aquellos días eran los más dados a la opresión. Han tratado la opresión. Esta es en un sentido especial la pregunta del historiador, una pregunta sobre el pasado y no se representa responderla. El historiador está en su propio terreno, haciendo el tipo de contribución por el que está apto. En este sentido está siempre absolviendo pecados por un simple hecho de que está averiguando por qué ocurrieron. Las cosas que nos resultan más ajenas son el objeto de su exposición. Hasta que nos haya explicado las causas de la opresión de los hombres del siglo XVI, se puede dudar de la competencia para discutir la pregunta adicional sobre cómo se dio la libertad, se da la libertad religiosa, cómo llegamos a la libertad religiosa del siglo XX. Sobre este intento por comprender el pasado, el historiador intenta estudiar el cambio que acontece en el pasado con el propósito de comprender el proceso de transición y analizar cómo las cosas ocurren en este mundo. Si pudiésemos juntar a todos los historiadores y observar el logro de su trabajo conjunto, observaríamos que están estudiando el proceso de cambio
que ha convertido el pasado en nuestro presente, y el trabajo de cualquier historiador que haya centrado su investigación en cualquier cambio o transición emerge de verdad de la historia que va a combinarse con una verdadera filosofía, al menos desde el pasado en su totalidad, con la complejidad de su movimiento. El enredo de los asuntos y sus intricadas interacciones lo que busca la totalidad del complejo presente, y esto es por sí una premisa y no una conclusión en el estudio de la historia. Es una única causalidad que el historiador puede fiarse, lo único que puede afirmar sobre las relaciones pasado y presente. Cuando surge la necesidad de organizar y desenredar el presente un hecho o característica debe rastrearse en la historia, el historiador se enfrenta a una explicación que supera la capacidad de cualquier mente y encuentra la red de interacciones tan intrincada que resulta imposible señalar una particularidad del siglo XVI como causa de algo del siglo XX. A lo sumo, el historiador puede rastrear con cierta probabilidad la secuencia de hechos de una generación a otra y tratar de dibujar el incalculable complejo diagrama de causas y efectos que se entrelazan entre tercera y cuarta generaciones. Cualquier acción realizada por un hombre es parte de un conjunto de circunstancias que en un momento dado condicionan el conjunto completo de cosas por ocurrir a continuación. Comprende esta acción recuperar miles de hilos que se conecta con otras cosas, establecería un sistema de relaciones. En otras palabras, se ubicará el contexto histórico, lo que no es sencillo determinar sus consecuencias, pues tal funcionar con los resultados de todos los demás que conspiraban para producir cambio en aquel momento. No sabemos dónde habría estado Lutero si sus movimientos no hubiese resonado en las ambiciones de los príncipes. No sabemos qué hubiese pasado con los príncipes si Lutero no hubiese llegado en su ayuda. El volumen y complejidad de la investigación histórica son al mismo tiempo el resultado y demostración del hecho de que cuanto más examinamos la forma en que ocurren las cosas, más nos dirigimos de lo simple a lo complejo. Solo comprender una investigación o mirar un punto de la historia a través del microscopio, podemos realmente visualizar los complicados movimientos que esconde cualquier tipo de cambio histórico. Solo mediante este método descubrimos los trucos que se juegan los propósitos humanos al convertirnos en fines no alcanzados o comprender el complejo proceso a través del cual el mundo pasa a una transición que es retrospectiva, parece natural y fácil. En progreso hacia nosotros. Solo mediante este proceso, este método, observamos las curiosas meditaciones provistas por las circunstancias para que los hombres puedan superar complejos o ir someter a algo nuevo. Tal vez la mayor de las reacciones de la historia demuestra la complejidad del cambio humano y el carácter imprescindible de la impredecible de las consecuencias últimas de cualquier acto o decisión humana. A primera vista, una lección que solo puede aprenderse en el detalle. Es una lección destinada a perderse la labor de compendiar que realiza el historiador, y por ello que los compendios de historia son a veces calculados para propagar mostrar la verdad histórica. El historiador pretende explicar cómo el pasado se convirtió en el presente, y la única explicación que puede ofrecer es poner la narración completa y revelar su complejidad a contarla a detalle. En realidad, el proceso de cambio que llevó al presente es tan largo y complicado como todos los voluminosos y complicados trabajos de investigación histórica dispuestos de extremo a extremo, y entretejidos y concebidos como un todo. La falacia del historiador Whig nace en la manera en que toma un atajo a la complejidad. Acá estamos grabando una hora. La dificultad del historiador en general es que debe compendiar y debe hacerlo sin alterar el sentido y el mensaje peculiar de la historia. El peligro de cualquier estudio del pasado es el riesgo de aumentar de manera circular y atribuir lecciones de la historia que usted se ha enseñado y que la investigación histórica jamás ha descubierto. Lecciones que realmente son inferencias a partir de la particular organización que damos a nuestro conocimiento, aunque creamos en algunas doctrinas de evolución o ideas de progreso, hagamos uso de ella en nuestra interpretación histórica de los siglos. Nuestra historia que no contribuye a la comprensión de los torcidos y perversos que son los caminos de progreso, con voluntad o desperdicio serpenteo gira, tomando cualquier cosa excepto el carril rectilíneo para alcanzar su meta, en cuanto parece extraviarse y desviarse por cualquier conjetura. Para volver a nosotros, sí que regresa por una puerta trasera. Tal vez creamos en alguna providencia que guía el destino de los hombres y tengamos licencia de leer así nuestra historia. Pero lo que nuestra historia nos trae es no prueba de la providencia, sino más bien la comprensión de que su proceder es misterioso. De los extraños que son sus caprichos, aprender es que esta providencia se vale de cualquier medio para alcanzar su fin y suele trabajar en propósitos que le interfieren, es curiosamente rebelde. Nuestras suposiciones no tienen importancia si somos conscientes de sus suposiciones, pero no hay nada más falaz que el mundo en organizar nuestro conocimiento histórico sobre un supuesto que que nos damos cuenta de que estamos haciendo, y luego nuestra inferencia sobre dicha organización y afirmar que estas son la voz de la historia. O sea, aquí es donde tenemos que caer en lo que se ha llamado la falacia Whig. La aproximación metodológica Whig está muy asociada con la tendencia a resumir la historia, pues tanto el método como el tipo de historia resultantes, si suenan imposibles a los hechos, se contasen en toda su extensión.
La teoría que subyace a la distribución Wick, la teoría de que estudiamos el pasado por el presente, se introduce realmente con el propósito de facilitar el compendio de la historia y su efecto consiste en proveernos una regla general útil para descubrir con facilidad que fue importante en el pasado por la sencilla razón de que por definición nos referimos a la importancia desde nuestro punto de vista. Nadie podría conferir la aptitud de esta teoría por una escuela de escritores que mostrase la más mínima inclinación por subvalorar un lado de la narración histórica, y en efecto no tendría sentido sostenerla si no fuera porque sirve para simplificar el estudio de la historia al ofrecer una excusa para incluir elementos. La teoría importante porque nos brinda a largo plazo un camino a través de la complejidad de la historia y realmente nos ofrece un atajo a través del laberinto de las interacciones por el cual el pasado se convirtió en nuestro presente y nos permite evitar el verdadero problema del estudio histórico. Si el problema es excluir algunos elementos por no tener relación directa con el presente, habremos extraído los más problemáticos de la complejidad. Si lo torcido se endereza, no cabe duda de que la aplicación de este principio produce un seco en la historia a favor de los Quick. Resulta desfavorable para los católicos Tory. La historia Wick, en otras palabras, no es un compendio genuino, se está basado en un principio de selección implícito. La adopción de este principio y de este método compromete a determinar la organización de toda la narración histórica. Muy diferente es el caso del historiador estudiando el siglo XVI. Emprende el descubrimiento de cosas que fueron importantes para aquella época o influyentes en aquel tiempo. Si pudiésemos imaginar un estudio general de los siglos, puede ser un compendio de todos los trabajos de investigación histórica, y si comparásemos aquel con un estudio de todo el periodo compendiado de acuerdo con el principio Wick, es decir, desde el punto de vista del presente, nosotros encontraremos sobre simplificación excesiva de las complicaciones, sino también de la narración reestructurada y las más importantes valoraciones corregidas. En otras palabras, encontramos una historia compendida que presenta una narración completamente diferente. De acuerdo con la consistencia con que hemos aplicado el principio de referencia directa al presente, seremos conducidos a esa versión de la historia llamada interpretación Whig. Al observar a los protestantes luchando contra los católicos en el siglo XVI, revivimos nuestros sentimientos sobre la libertad del siglo XX, mantenemos frente a nuestros ojos las posiciones relativas a los concilios y protestantes hoy en día. Sobre nosotros tuvo un espectro de inferencia escondida basada la yuxtaposición mental del siglo XVI al presente, incluso antes de haber examinado el asunto con detenimiento. Nuestra narración habrá asumido ya una forma general. Los protestantes son vistos como aquellos que pelearon por el futuro, mientras será obvio que los católicos pelearon por el pasado. Dado este sesgo original, podemos seguir un procedimiento técnico destinado a confirmar y aprisionarnos en él. Y ya cuando estudiamos, por ejemplo, a Martín Lutero con detenimiento, tendremos un imán del cual sacan de la historia justamente aquello que buscaba, y por ello de 100 citas arrancado de su contexto y despojadas de su relevancia para una conjetura histórica particular. Podremos probar que hay una analogía entre la idea de Lutero y el mundo del presente. Podemos ver en Lutero una anticipación del presente, en la historia de un saber sutil, y puede expresarlo en el más largo argumento circular que puede imaginarse. Es muy importante cómo iniciamos nuestro trabajo, ya sea tomando de los protestantes del siglo XVI, como hombre luchando por el surgimiento del mundo moderno, mientras los católicos luchan por preservar el mundo medieval, o bien tomando el mundo moderno como resultado del choque entre católicos y protestantes. Si usamos el presente como referencia perpetua, podemos dividir con facilidad al hombre del siglo XVI en progresistas y reaccionarios, pero probablemente no haremos menos preguntas y estamos mejor capacitados para comprender cómo el pasado se convirtió en el presente si adoptamos la mirada del siglo XVI sobre sí mismos. Y si observamos el encadenamiento de hechos como emerge al examinar los movimientos de nuestra propia generación. Y en este caso tendremos a saber no tanto los progresistas luchando contra los reaccionarios, sino dos partes que difieren de la pregunta sobre cuál es el siguiente paso para el progreso. Sin lugar a entender el surgimiento del mundo moderno como la victoria de los hijos de la luz sobre los hijos de la sombra en cualquier generación. Es mejor comprenderlo como resultado del choque de voluntad, un resultado que con frecuencia ninguna de las partes esperaba o soñaba. Un resultado que en efecto, en algunos casos, ambas partes hubiesen odiado por igual, como un resultado cuya consecución ambas partes y su choque fueron necesarios. La historia de Wick tiene frente a sí mismo el camino más fácil y más expedito para juicios históricos pesados y magistrales. Al estar en posición de un principio de exclusión que le permite
excluir los elementos más difíciles de la complejidad, el tomar a un personaje y parte del pasado cuya idea resulta más análoga a la nuestra y ponerlo en contraste con el resto de la historia. Configuración, organización y compendio histórico teniendo vía libre respecto de la complejidad. Esta organización de la historia podrá responder a todas las preguntas con más claridad que cualquier investigación histórica jamás podrá. Le permite incluso antes de estudiar cualquier hecho en profundidad llegar a lo que parecen ser juicios autoguiantes sino acontecimientos históricos. Le permite decir de manera irrevocable y con antelación antes de que la investigación histórica se haya pronunciado. Y de cara a cualquier cosa que pueda afirmar. Que Fox, sin importar su pecado, luchó por salvar la libertad de manos de Pete, mientras que Pete, sin importar a ver, me perdí. De las manos de Pete, mientras Pete, sin importar sus virtudes, no podrá entenderse como aquello que lucha por saber la libertad de las manos de Fox. Más las tesis del ensayo en cuanto a organizar una historia general con el presente como referente, estamos creando lo que en realidad es una gigantesca ilusión óptica y un gran número de asuntos que la historia ha de conceptualizar con aire y certeza no son inferencias hechas desde el pasado, sino a partir de una serie de abstracciones del pasado. Abstracciones que, por el principio mismo de su origen, presuponen las preguntas mismas que el historiador pretende responder. La tesis de este ensayo es que la interpretación protestante y Wake de la historia es el resultado de algo mucho más sutil que el sesgo protestante o de partido. El caso importante surge cuando los mismos hombres se opusieron al voto de la mujer frente que no pudo negarse por más tiempo. Son incapaces de ver los oponentes del acta de reforma de 1832 algo más que corruptos defensores de abusos rentables. Y en este tipo de limitación esfuerzo de comprensión histórica que necesita una explicación. La interpretación Whig de la historia no es solamente propiedad de los Whig, sino que mucho más sutil se comenta, introduce un truco de organización o un hábito mental no examinado en el cual cualquier historiador puede caer. Puede llamarse la falacia patética del historiador, es el resultado de la práctica de abstraer las cosas de su contexto histórico y jugarlas al margen de su contexto, estimando y organizando la narración por un sistema de referencia directa al presente. Podríamos argumentar que este principio Whig es aplicado esporádicamente por cualquier historiador con una consistencia prolongada, incluso puede ir más lejos y afirmar que no se conseguía que sea aplicado de manera perfectamente consciente. Su conclusión lógica de tener una sería el estudio del presente sin ninguna referencia al pasado, una consumación a la que en efecto se llega a aproximar o jugar por algunos especímenes de la falacia, en caso, por ejemplo, de algunas opiniones populares como la de Edad Oscura. El principio Whig explica mucho de los malentendidos con respecto al pasado, pero su aplicación no se limita al ámbito del error popular. Atestigo ese que puede ser empleado como teoría definitiva por los historiadores. Representa un tipo de error porque es muy difícil no caer. Pero más que ello, la suma misma y definición de todos los errores de inferencia histórica. El estudio de la historia con un ojo, así por decirlo, sobre el presente la fuerza de todos los pecados y sofismas en la historia, empezando por el más sencillo de todos, anacronismo. La falacia en que caemos cuando damos los argumentos que parecen más autoevidentes es la esencia de lo que denotamos con la palabra antihistórico. Describe la actitud con que los hombres del Renacimiento parecen haberse aproximado a la Edad Media y describe la actitud del siglo XVIII hacia muchos de los periodos del pasado. Explica buena parte de la plausibilidad de aquella versión especial de la interpretación Whig que expuso la historia de Inglaterra a la luz de la teoría de la libertad germánica primitiva. Explica 100 versiones Whig y protestantes de la historia que han sido realizadas por el trabajo de especialistas. Y aunque se diga que cualquier circunstancia todos los errores pueden ser corregir con estudios más detallados, recordar que la tesis misma tiene el efecto de detener la investigación. Y contra el argumento de que estudiamos el pasado por el pasado mismo, solo se presenta como una limitación a nuestras metas e investigaciones. Es la teoría de que la historia es muy útil si la tomamos con moderación y puede convertirse en una apología para cualquier cosa que no sea compatible con la investigación histórica. Un estudio más riguroso solo puede emprenderse como se ha visto a partir del abandono de esta tesis, y aún así son el último recurso, aunque una investigación ulterior hubiese corregido muchos de los manifiestos errores resultantes de esta falacia, en el sentido en el que de mantener la tesis Whig, la investigación científica jamás podrá ponerse al día, pues nunca podrá penetrar el círculo del que estamos argumentando. El propio especialista resulta engañado y no cree sin ningún propósito si reformulamos el trabajo a partir de lo que llamamos el punto de vista del presente, todavía seleccionando aquello conforme a nuestro principio, todavía remendando la vieja narración con la nueva investigación. Los juicios morales de la historia. El resultado natural de los hábitos mentales del historiador Whig, aunque no es consecuencia necesaria de su método, es unitaria la promulgación de juicios morales y la concepción
de la misma con una parte importante de su quehacer. Su preocupación por comprensible si se recuerda que consigue a sí mismo como algo más que un investigador de la finalidad de carácter absoluto que ha dotado al presente que ha elevado su propia posición. Por él la voz de la posteridad es la voz de Dios y el historiador es la voz de la posteridad. Y es típico de él tender a considerarse el juez cuando por su método y su herramienta es apto únicamente para ser el detective. Su interés por la esfera de los juicios morales es en efecto su deseo llevado al extremo de hacer juicios morales y de incluirlos como veredictos de la historia. Por de un curioso ejemplo de transferencia de ideas, así como muchos otros, ha llegado a confundir la importancia que deben tener las Cortes de Justicia y la finalidad que deben tener por razones prácticas en la sociedad con las más inútiles e improductivas formas de reflexión, de formulación de juicios morales sobre gente y acciones retrospectivas. Y es interesante observar que la misma mente o temperamento resultante en el primer acto de ensalzamiento tienen propiamente a hallarse al otro, el cual es discreto, indefinido, surrepticio. La afirmación que al principio exigía las prerrogativas de justicia eterna ahora procede por una lógica similar a una forma más sutil de intrusión. Por los historiadores Quick han tenido a elevar el colorido de sus narraciones históricas al aferrarse a alguna diferencia de opinión en algún conflicto de política, afirmando que se trata de asuntos morales. En efecto, es una propensión que exige mucha autodisciplina para que podamos a la que podamos resistir. Debemos recordar que hay algunas cosas en el pasado que el Wick está muy ansioso por condenar, y es que algunas de las opiniones logran convertirse en una suerte de código moral, y es que al menos probable que al menos carga de su indagación recaiga sobre cosas que son anatema exclusivamente para los Wick. No es coincidencia que se haya mostrado reacio a aislar los juicios morales de la historia. Puede ser cierto que la figura de Lord Acton, el historiador Wick, ha alcanzado su mayor conciencia, y es cierto, y no es mera coincidencia que en su escrito los juicios morales se consideran de una forma más mordaz e intransigente, mientras que en su apreciación global de la materia magnificó la función moral de la historia. Se puede concluir de la afirmación al respecto que concibió este aspecto de su pensamiento con la consecuencia de su catolicismo. No es posible cuestionar su autoanálisis en este punto, pues es difícil observar cómo el contenido del código moral, tal como puede ser inferido de lo que podría llevarse su decisión judicial, a la particular manera en que se aplicaba estos principios a cualquier caso bajo consideración, podrían representar un sistema específicamente católico o cristiano. No es malicioso atribuirle más bien a un sesgo de historiador Wick, cuando al defender su posición afirmó que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Tal vez haya afirmado la más sabia de las verdades, pero podemos sospechar que se trataba de una verdad más afín con el corazón del liberal que había en él que en la mente del católico romano. Si bien su tesis puede servir tanto para excusar y explicar como para condenar a un personaje histórico, es esta formulada como una hostil insinuación que es ofrecida como la razón en la cual no debe permitírsele a hombre ocupar cargos de alto poder. Acton remite con aprobación implícita a la visión de la historia en que sus teorías se elaboran cabalmente, y en la que describe así: considera la canonización del pasado más peligrosa que la ignorancia o la negación para perpetuarla en el reino del pecado y el reconocimiento de la soberanía del error. Es curioso, aunque comprensible, que un profesor considerase necesario advertir a los jóvenes historiadores sobre el exceso de simpatía o aprecio por el pasado histórico, o más interesante es el absoluto sesgo Wick por el presente de manera obvia, pero latente en este comentario. Resultará muy iluminador rastrear tal cosa fuese posible. Las connotaciones en la mente del historiador Wick de las palabras el reino del pecado, la soberanía del error, con referencia a la canonización del pasado. Finalmente, en esta, como en muchas otras de las tesis de Acton, encontramos algunas señales de que cierta característica común del historiador Wick, una indicación de que todo ese deseo por pasar juicio moral sobre ciertos asuntos del pasado, o de ser realmente algo del presente sobre lo cual el historiador está ansioso. Hay una afirmación de Acton muy interesante y tal vez aguda acerca de que en mayor deriva del pecado consciente del error inconsciente, a pesar del valor que ésta puede tener. Escasamente puede considerársela una lección de la historia. Puede ser un ejemplo extremo del tipo de verdad que solo puede ser alcanzada a través del autoanálisis.
asociada con esta afirmación se hace extremadamente peligrosa, pues en su conferencia inaugural Acton da razones porque es mejor el pecado está presumido porque extendamos demasiado en otras explicaciones. Hay un dicho popular de Madame Estelle que escribe de que perdonamos todo aquello de que entendamos realmente. La paradoja ha sido juiciosamente reducida por su descendiente, el duque de Broglie, en que las palabras cuidado con explicar demasiado, si no terminaremos acusando en exceso. Una vez más, la teoría Whig de la historia tiene el efecto práctico de reducir el esfuerzo por más comprensión histórica, una región indefinida que deja a la decisión subjetiva del historiador, quien decide no explicar, sino simplemente declarar que hay pecado. Uno puede sentir que un historiador sostiene dicha combinación de teoría debido a haber algo en el pasado o en el presente que él muy vehementemente quiso condenar. De hecho, hay demasiado entusiasmo en la afirmación. No podemos permitir que ningún hombre o causa escape al castigo que la historia tiene para infligir el mal. El historiador Whig, como Aquino, si en efecto fue Aquino, pues ser encontrar demasiada comodidad en la contemplación de cierta forma de tormento para el condenado. Retrospectiva. Pero sería injusto para con Lord Acton obviar el hecho de que detrás de sus opiniones sobre los juicios morales ya es una tesis más fundamental. Acton sostuvo una atractiva teoría acerca de la función moral de la historia. Tal vez esta es la más elevada forma de tendencia Whig de exaltar el estudio histórico. Acton lo escribió al obispo Crichton en cuanto el historiador se compromete con la cuestión de los principales principios morales. La historia de ser un árbitro en la controversia, el defensor del estándar moral del poder de la tierra y religión, mientras tienden constantemente a paralizar. Cuando la historia se entromete en el código moral, presta sus servicios donde debería reinar. Es una exaltación atractiva de la historia, la cual del poder de tirar y aflojar, de ser el árbitro de la controversia, de reinar y no hacer bien. Pero uno podría creer que es una teoría que toma un atajo demasiado corto hacia el absoluto, en la historia invadiendo como el estado hegeliano, hasta que lo abarca todo y se erige como la finalidad de un mundo moral, tomando custodia de su estándar moral que la religión misma tiende constantemente a paralizar. La historia le va a algo como la mente de Dios, emitiendo juicios sobre las cosas que están ocurriendo en el tiempo. Y aquí el verdadero Papa, que no será el Servus Servorum Dei, o sea, el servidor de los siervos de los siervos de Dios. Este es el único absolutismo que el Whig está dispuesto a defender, el derecho divino y la falta de resistencia. Así, si me permite una palabra maliciosa, si no está acaso la historia del lado de los Whig, no es fácil resistir la tentación por personificar e idealizar la historia. No hay duda de que esta especie de fantasía tiene efecto a la postura del historiador. Como consecuencia práctica resulta la exaltación de las opiniones del historiador. Alcanza su punto más elevado la consagración de la historia como árbitro. La historia como en lugar de juicio, en particular sobre asuntos morales. Lord Acton desarrolló hasta el extremo de la conclusión lógica. Es el oficio de la ciencia histórica mantener la moralidad como criterio único e imparcial del hombre y de las cosas. Puede haber desarrollado y perfeccionado y armado la conciencia como el gran logro de la historia. Acton, sin embargo, no tuvo exactamente como finalidad defender la función moral de la historia como no creyente. Más bien se ocupó de la manera en que dicha función debía ser interpretada y por la seriedad con que este estudio debe realizarse. Él atacaba al historiador mientras atacaba al historiador que mientras daba por hecho que los juicios morales hacían parte de las competencias, usaban sus prerrogativas para hacer exoneraciones sencillas y tratar con ligereza el código moral. Buena parte de su doctrina es una protesta válida sobre la descuidada naturaleza de las excusas que puede aducir el historiador, en particular cuando estas son aplicadas mecánicamente a cualquier caso. Quien propone que en la serie pregunta por qué tanto pueden las explicaciones del historiador, tales como la referencia a la crianza del hombre o el espíritu de la época, exonerar realmente a un transgresor, por ejemplo, a un papa del siglo XV por la era cristiana. Una vez han agotado todas las explicaciones históricas de carácter y conducta, debe recordarse que la verdadera pregunta moral aún responderse y debe hacer el historiador con eso en nicho secreta la personalidad con la que recibe la responsabilidad moral, final y moral de los hombres. Acton ve el problema, pero se limita a afirmar que en los casos de duda debemos inclinarnos hacia la severidad.
Es este el significado de la declaración de que pese a que la gente cree, mayor el mal que debería el pecado consciente que el pecado inconsciente. Por ello que voy a afirmar cuidado con explicar demasiado, si no terminaremos acusando en exceso. Una vez conseguido que el historiador ha formulado una pregunta moral y que se ha aceptado los supuestos que ello debe implicar, entonces debe deslizarse como esfera moral y recurre a los términos de su propio mundo histórico. Entramos así ligeramente en un conjunto de supuestos del todo diferentes, en particular en que haya ofrecido lo que realmente es la única explicación histórica de carácter o conducta. No puede imaginarse que con ello he hecho algo por justificar la responsabilidad moral. Acto identifica el problema central de los juicios morales en la historia, pero más insatisfactorio, pero no logra responderlo en el momento tan crucial como puede decirnos que nos inclina hacia la severidad. Su actitud hacia esta pregunta especial, por tanto, realmente involucra esta tesis fundamental. Mejor ser injusto con los muertos que dar crédito a ideas sueltas sobre asuntos morales. Se trata de un reducto in absurdum, reducción al absurdo, de los juicios morales de la historia, al centrar su atención en el verdadero problema de estos juicios morales. Acton estuvo muy cerca de darnos el argumento para no tenerlos del todo. Nuestro único refugio contra el posible dilema y el ideal inalcanzable que nos presenta su teoría yace en el franco reconocimiento de que el hecho de que hay límites que la historia o el historiador pueden hacer, pues se ocupan de las explicaciones históricas del carácter y conducta. Y si confiamos o desalentamos este tipo de explicación, como incluso Acton estuvo inclinado a hacer, nos estaremos acercando peligrosamente a la tesis. Mejor es no ser históricos que hacer algo que pueda bajar la dignidad moral de la historia. La verdad es que esta explicación no condena ni tampoco acusa, ni siquiera toca el reino de las palabras pueden ser sentido o relevancia. Es un compuesto de observaciones hechas sobre el acontecimiento del mundo concreto. No es más ni menos más que el proceso que se observan como las cosas en su contexto. Cierto es que no es menester del historiador exonerar, pero tampoco lo es condenar. Le aclara mucho a la mente poder perdonar los pecados sin llegar a ser los pecados por perdonar. Va a recordar el problema de su naturaleza pecaminosa no es un problema histórico para nada, aunque no sea de su competencia declarar que la responsabilidad moral no existe. Puedo afirmar que esta responsabilidad yace del todo por fuera del mundo particular en que el historiador hace su labor. Enfrentará dificultades insuperables y se trata de pararse con un solo pie en el mundo que no es el suyo. Concepto en el cual es menos sencillo lo que parece un acuerdo sobre asuntos de moralidad en una cuestión sutil hallar su incidencia sobre el caso particular. Debe recordarse que por naturaleza los juicios morales son absolutos. En el sentido de que es inútil hacerlo si no uno no puede de manera definitiva afirmar tener razón. Por eso es fácil poner moralista del siglo XX y discutir la idea de la persecución y tal vez en cierta persecución religiosa estaría mal. Hoy en día tal vez que estuvo mal en toda la época, podría ser fácil juzgar la cosa y condenar el acto. Pero ¿cómo deberá el historiador pasar a la condena de personas y aplicar su estándar en el juicio de un incidente especial en un momento particular? Deberá absorber de su presente todos los hombres del siglo XVI porque la época dio por sentada la persecución y la asumió como un deber. ¿O debería condenar a los hombres por no ser lo suficientemente original con su idea para sublevarse contra las reglas y estándares de su propio tiempo? Debería condenar a María Tudor como perseguidora y alabar a Catalina de Medici por buscar la tolerancia, o es más cierto afirmar que María fue ferviente consistente con el catolicismo mientras que Catalina fue más mundana y indiferente. La función del historiador, en primer lugar, es describir las persecuciones por las cuales la reina de Inglaterra fue responsable y de narrar los intentos de la reina francesa por asegurar la tolerancia. Pero poseer el arte de examinar fuentes y ponderar evidencia de falta oculta con su sutileza para decir la incidencia de una culpa al lado moral es de moral. Será menos historiador por el juicio moral pone en alto su esfuerzo imaginativo y por la indignación moral disminuye su esfuerzo por la comprensión histórica frente al envenenamiento del que Alejandro VI fue acusado. El historiador debe ser ligeramente interesado, sentir una leve curiosidad por saber cómo llegaron a ocurrir dichas cosas. Es deber suyo mostrar por qué María persiguió y por qué Catalina no lo hizo, hasta que no aparezca natural que se trató de alguna manera que él lo hizo. Entonces sea proporcional su tarea de demostrar por qué un acontecimiento tuvo lugar, la manera en que se desarman nuestros juicios morales y le pone punto final al impulso mismo de hacia la indignación moral.
Aparece la tarea de explicar cómo María Tudor llegó a ser lo que fue, logra irrelevante los juicios morales. La verdad es que el historiador cuyo arte descriptivo no se mueve en este mundo de ideas morales. Sus insumos y reprocesos y todas las herramientas existen para permitirle mostrar cómo un acontecimiento particular llegó a tener lugar. ¿Quién es él para salirse de su verdadero oficio y anunciarnos de dicho acontecimiento no debía haber ocurrido? El caso de Napoleón Bonaparte ilustra las ilustraciones que derivan del ejercicio del juicio moral. Napoleón afirma que gracias a su genialidad y a su destino se encontraba separado del mundo moral. Se consideraba una excepción a sus usuales reglas sobre el bien y el mal y parece haber sido consciente de que él era una extraña criatura entre los hombres, una persona completamente amoral trabajando en la indiferencia de las ciegas fuerzas de una ciega fuerza de la naturaleza, así como una avalancha que aplastó el mundo. Es cierto que no fue indiferente a la moral de otras personas. Es casi su vocación de restaurar el orden moral que había colapsado en la revolución, disciplinar nuevamente a la sociedad, traer de vuelta las decencias de la vida. Pero lo anterior, consistente con su afirmación de estar fuera del orden moral, puede ser reconocido como autorizado para definir el fin moral, tal como el Estado hegeliano afirma hacerlo. Él creía que al servirle, otro hombre obtenía súper bien. Todo lo que hizo por interés propio podía contarlo como hecho de la gloria de Francia. Todo aquello que hiciera peligrar su posición era una amenaza para el Estado. Su situación y su poder se combinaron con el instinto, convirtiéndolo deliberadamente en un hombre amoral. Cuando una persona ha declarado de manera tan tajante ser forajida del orden moral, es una tautología para el historiador hacer otra cosa que describir la visión de sí misma de dicha persona. Es redundante o extremadamente sutil discutir la moralidad de un hombre que no admite el orden moral y que considera la excepción a sus leyes. Pero cuando un hombre ha declarado de manera tan completa su posición, no es más útil continuar discutiendo que será particular suya que se considere inmoral. Si la firma está fuera de la moral, es mucho más relevante estudiar sus errores, pues cuando un hombre dice que el mismo hombre es el Estado, es esencial que no cometa errores. En la ejecución del duque de Enghien fue necesaria por la preservación del gobierno de Napoleón, y uno puede argumentar que fue necesario por la estabilidad y la paz de Francia. En este caso surge la complicada pregunta de qué haría uno por garantizar la seguridad del Estado. Pero si Napoleón Bonaparte hubiese estado equivocado y si la ejecución no era necesaria para tal propósito, entonces el error mismo fue la inmoralidad y que no meramente insensible indiferencia de afirmar que el error fue peor que un crimen. No acá mucho. Ya. Pero los juicios morales son inútiles si no se puede pensar que implica la comparación de un hombre con otro. Al contrario, de lo contrario, el historiador tendría que caer en el lugar común de que todos los hombres son a veces pecadores. Casi una hora. Ya, perfecto. A propósito de trabajar, la exigencia que pueden dispuestos a imponerse en el momento de hacer su reclamo a otros. Es difícil jugar a un hombre como Napoleón que se paró, por así decirlo, al aire libre y tuvo el poder para hacer lo que quisiera. Ningún gobierno controló sus acciones, ninguna ley o política lo mantuvo a raya. Ninguna institución definió las condiciones limitantes para su comportamiento moral, no lo contuvo en ningún miedo de la desrevolución social. Toda la fuerza que controla nuestro egoísmo, en todas las circunstancias que incluso ponen límite a nuestros deseos, estaban, así por decirlo, bajo su mano, y lo dejaban libre e incondicionado. Es imposible que nosotros siquiera imaginar el hombre cuya situación y poder le dé libertad para elegir su conducta y dar rienda suelta a su deseo, libre de hacer lo que le plazca con los demás hombres. No sabemos si el rey de Prusia había sido más moderado en sus ambiciones, si hubiese tenido el poder para realizarla y la oportunidad de hacer a voluntad. Y no sabemos si nosotros, quienes a causa de nuestras circunstancias tenemos pequeños deseos, mil represiones de deseo, habríamos sido más respetables que él, haber estado en una posición que nos permitiese movernos por el universo del deseo. Sabemos en efecto que este hombre, cuya mente carecía de todos los sentidos de restricción, no vivió sin imponerse lo que fueron maravillas de la autodisciplina. Esto en defensa de Napoleón, quien sabía que su empresa azotó el continente entero, y ella elimina la responsabilidad moral que Lord Acton tanto valoró. Como si muestran Napoleón, que no es para el historiador un objeto de juicios morales sencillos y absolutos. Ello hace necesario que traduzcamos el asunto a términos acordes con la competencia del historiador. Estaríamos en el mundo propio del historiador si afirmamos que la figura de Napoleón es para él un objeto de descripción.
No es función suya molestarse con preguntas relativas al lugar en que reside la responsabilidad moral, el punto que hasta en los fines justifican los medios y las buenas causas cubren las malas obras. O relativas al grado en que el hombre puede recurrir al maquiavelismo para saber salvar la existencia misma del Estado, o si se puede dar evidencia que Napoleón mintió, o de que Alejandro VI envenenó personas, o que María Tudor realizó persecuciones. Es decir, que tal hombre fue un cobarde, o que fue un fanático, o que cierta persona era una borracha habitual, sería tan válido como cualquier otra generalización histórica. La descripción de las características de un hombre, análisis de una mente y la personalidad son sujetas a ciertos límite por parte del reino de la interpretación histórica. Pues el estudio histórico presume que la simpatía, la perspicacia y la imaginación nos permiten avanzar en menos un poco, hacer comprensión de personas distintas a nosotros y de tiempos diferentes a los nuestros. Además de ser historiador, se puede ocupar el problema que parece haber ocupado en Lord Acton, el efecto de la promulgación de ideas descuidadas sobre asuntos morales pueden tener en cualquier época en la conducta humana. El historiador se encuentra nuevamente en su territorio cuando investiga las consecuencias de ciertos periodos del pasado, la doctrina que al fin justifica los medios, en cuanto muestra la importancia histórica de ciertas teorías éticas que atañen al Estado. Cuando Acton afirma que había poco progreso en la ética entre San Juan y la era victoriana, puede estar en lo cierto o no, pero está haciendo lo que podríamos llamar una afirmación histórica. La pregunta de la ética atañe al historiador en la medida en que son parte del mundo que tiene que escribir. Los principios ideales éticos atañen respecto al efecto que han tenido sobre los seres humanos. En otras palabras, estudia la moralidad en la medida que haga parte de la historia. Si la moralidad es producto de la historia, el historiador podría ser llamado a escribir su desarrollo. Si es un sistema absoluto, igual de vinculante de todos lugares y tiempo, entonces no le atañe, pues a sus herramientas solo le permiten examinar los cambios de estas cosas que cambian. Pero aún en este caso solo se debe reformular la pregunta ahora sería ya observar el desarrollo de la conciencia de los hombres de dicho orden moral y sobre el descubrimiento del mismo y la mortalidad, aunque puede ser absoluta, no absoluta para él. Tomando la historia amplia de los siglos, es posible observar la evolución del gobierno constitucional y la libertad religiosa. Es posible pensar dicha evolución como un logro de cooperación entre la humanidad, en la cual asistieron a pesar suyo los Whigs y los Tories, siendo necesarios en el progreso tanto los protestantes como los católicos, recordando perpetuamente los principios de orden y libertad. Y a ambos lados de las grandes controversias, hombres peleando entre sí, los cuales fueron considerados buenos en su día y que para el historiador son en cualquier caso irreprochables en sus vidas privadas. Pero si el historiador está preparado para discriminarse entre propósitos entre los cuales los hombres bien intencionados luchan entre sí y están preparados para ver y si está preparado para ver asuntos como moral y convertirlo en una cuestión de juicio absoluto, se insiste en que su incumbencia trata del tema como el reino de las ideas morales, ciertamente hallará un camino más corto hacia aquello por lo cual trabaja. Su historia se habrá escrito con líneas más fuertes, pues esta será una versión sobre dramatización Whig. Pero deberá entonces tener la libertad y el gobierno constitucional como asunto del perenne choque entre los principios del bien y el mal. Puede apropiarse la disputa de antaño y separar siempre de la humanidad y jugar el pasado por el presente, mantener todas las generaciones separadas por siempre, y ha ocurrido que él ha sido capaz de admitir que hubo hombres buenos en ambos lados del conflicto. Y de hacerlo sin hacer el menor sacrificio de lo que debe ser conseguido como el lujo, el presente de la sensualidad de la indignación moral. Detrás de todo y a pesar de una suerte de plan cómico del bien y del mal en conflicto, el historiador Whig ha logrado reservarse una última pieza de nobleza, de sutileza. Puede incluso elegir perdonar la vida privada de Fox y salvar su condena moral de la profecía política de Pitt, pues Lord Acton mismo nos informa que él tenía poco deseo de inmiscuirse en la moralidad privada de reyes y políticos. Y fue Acton quien le dijo a los historiadores que deben sospechar poder más que vicio. El Whig parece preferir asumir una postura moral por lo que llama las grandes preguntas de política pública. Así como en base a la interpretación Whig de la historia podemos impuesto la peculiar ética del historiador, con lo cual podemos obviar el hecho de que un rey es un traduchador y un calavera, pero no podemos contener nuestras pasiones morales sin un rey demasiado exaltado por su visión de su oficio. La sentencia de Burke que Acton suscribe de que los principios de la verdad política son aquellos de la moralidad ampliado, podría tener un modo de verdad, pero puede ser peligrosa en manos del historiador
y el menor de los peligros yace en el hecho de que pueden ser invertidas con tanta facilidad. El historiador nos presenta una visión del mundo tal como es la historia, nos describe el proceso total que se vio en el cambio de las cosas que cambian, nos ofrece esto como una explicación y su particularidad contribución a nuestro conocimiento de nosotros mismos y asuntos humanos. Este representa una expresión, un modo de pensamiento que tiene leyes propias y está limitado por a sus herramientas. Se dispone el bien al mal, dispone el reino del pecado, la soberanía del mal. Entonces dispone los ángulos de su visión de manera distinta, pues los dispone de acuerdo con medidas que realmente vienen de otra esfera. Si trabaja con juicios morales, está tratando de asumir su dimensión y está abandonando el reino de la explicación histórica, en el cual el único puede considerar suyo. Hay que debemos decir de él que el labor mostrar cómo los hombres llegaron a disputa en vez de hacerse una relación sobre la finalidad de hallar quién tiene la razón. Debe recordarse que con solo investigar y explicar está incrementando el entendimiento humano, entendiendo toda la edad y uniendo al mundo, y es en ello que debe ser el trabajo perfeccionar y armar la conciencia, donde debemos buscar el logro de función de la defensa de la historia. Finalmente, en contra de la opinión de Acton, es que la historia será el árbitro de la controversial, el monarca de todo lo que se estudia. Puede sugerirse que ella es la sierva misma de los siervos de Dios, el sirviente de todos los sirvientes. El historiador atiende al economista, al político, al diplomático, al músico, al que está igual por servicio, al estratega, al eclesiástico, al administrador. Debe aprender mucho de ello antes de siquiera poder empezar su labor de explicación histórica, y nunca puede imponerse sobre ellos, no ni juez ni jurado, y está en la posición del hombre llamado al estrado a dar evidencia. Aún así puede usar de su función y requerir de la más minuciosa repregunta, pues si no uno de los testigos expertos que persisten en ofrecer su opinión escondida dentro de su evidencia. Todos los libros de historia representan un peligro para todo aquel que no sepa previamente bastante de historia. En todo caso, nunca se ocurre olvidar la verdad que realmente es una investigación histórica, la verdad de que toda historia requiere perpetuamente una corrección por parte de la propia historia. Cuando todo se ha dicho y no tenemos comprensión, la historia de todas las edades no nos traerá ningún beneficio, pues solo podrá darnos un lienzo más grande pues para nuestras manchones, un mundo más ancho para nuestra terquedad. La historia es la totalidad de las cosas para todos los hombres, este es el servicio de las buenas y no malas causas. En otras palabras, es una ramera y un mercenario, por tal motivo, si aquí es mejor sospeche de ella. Debemos entonces incluso tener cuidado de decir la historia dice, la historia prueba, como si ella misma fuese el oráculo, como si en efecto tantas veces se ha manifestado la historia, puesto en asuntos más allá del campo de investigación humana. Debemos más bien decirnos, ella nos mentirá hasta el final de las últimas repreguntas. Esta es la diosa que el Whig adora al pretender convertir en un árbitro de la controversia. No se engañe con ilusión óptica, predigitación y fraseología de la controversia. Equívoca. Si debemos confundir con la recomendación de personificar la historia, es mejor tratar con un viejo réprobo, cuyos trucos y malabares son cosas de las que debemos guardarnos. En otras palabras, la verdad de la historia no es cosa sencilla, ya empacada y parcelada, lista para ser tramitada en el mercado, y la comprensión del pasado no es tan fácil como a veces parece entender. Excelente artículo.